Conversemos para ponernos de acuerdo. El podcast de mediación del Poder Judicial de San Luis. El objetivo de la mediación es que las personas en conflicto puedan llegar a un acuerdo conveniente con menores costos en tiempo, dinero y esfuerzo que en un proceso judicial. Con esa finalidad, el Poder Judicial de San Luis cuenta con dependencias de mediación en cada uno de los 9 departamentos provinciales, para que puedas acceder fácilmente al servicio desde la sede de mediación más cercana a tu domicilio. En este segundo episodio, la doctora Marta González, coordinadora de mediación de la Tercera Circunscripción Judicial, nos explica cómo se desarrolla el proceso de mediación. La mediación se desarrolla iniciando el proceso en donde las partes pueden ingresar a través del ingreso directo, que así se llama, a los centros o salas de mediación de la provincia, en donde no tiene iniciado un juicio, sino que desea solucionar su conflicto de una manera pacífica, en donde a través de un formulario completamos todos sus datos personales, verificamos si la causa es mediable, acompañamos la documentación de acuerdo al tipo de causa mediable que la ley establece, cuál es la documentación que vamos a acompañar, y luego nos da los datos de la persona que necesita que llamemos. Nosotros tenemos los formularios que la persona lo puede completar de manera directa en el centro de mediación, por eso le llamamos el ingreso directo. También está la posibilidad de realizarlo a través de la página web. La página web del Poder Judicial te permite, a través de la ventana que tiene de mediación, los diferentes tipos de formularios y en ellos están de cada departamento de la provincia de San Luis. Entonces la persona completa y te dice cuáles son los datos y los campos obligatorios y la documentación que tiene que adjuntar. Tiene un código después de ingreso y a nosotros nos llega a través del mail institucional, en donde realizamos el ingreso por sistema de la misma manera como si hubiese venido aquí a la dependencia. Hay otras formas también de ingresarlo a través del código QR que te deriva directamente desde un celular, una aplicación, lo llevas directamente al formulario y vas completando los datos también de la misma manera, o a través de los juzgados de paz que también están en diferentes zonas en donde los jueces trabajando en red con mediación pueden completar también ese ingreso directo cuando le hacen una consulta y nos derivan a través del mail institucional. También hemos tenido la posibilidad, porque hay lugares y zonas en donde no pueden acceder a la página, no pueden llegarse al lugar, que lo hacen a través de WhatsApp. Tenemos vías de comunicación directa, en donde nos mandan un mensajito, un audio, una llamada. Nosotros hacemos la devolución de ese llamado o mensaje, le explicamos lo que necesitamos y nos hacen la derivación del ingreso. O sea que tenemos un amplio campo para que la persona pueda llegar al servicio por cualquier vía, en cualquier momento, lugar donde esté. Para esto, para que el proceso ya entre en lo que serían los plazos y todo el trabajo de las partes, nosotros tenemos establecido que los mediadores que van a trabajar con esas partes, que son esos terceros imparciales, se establece de que es por un sorteo. Este sorteo lo realiza un sistema. Este sistema es proporcionado por el Poder Judicial, en donde se carga un ingreso. Este ingreso se le da una numeración específica para que sea totalmente transparente. La ley también establece que ese mismo mediador o mediadora es la que realiza la notificación a las partes para que vengan y asistan a audiencias. Hay un plazo establecido entre 15 o 20 días para poder realizar la primera audiencia. Las partes se presentan aquí en el centro de mediación de manera voluntaria y en las oficinas o salas de audiencias, como le llamamos nosotros, en donde tenemos todo establecido hasta la forma de las mesas, que son redondas, en donde todos estamos en equidad e igualdad, desde el mediador y las partes, empiezan a trabajar el conflicto que tienen las partes. Este conflicto lo pueden desarrollar en 1, 2 o 3 audiencias, las audiencias que las partes y el mediador decida, y se realizan con audiencias privadas o conjuntas de acuerdo a lo que necesiten conversar, y por sobre todo respetando la confidencialidad. ¿Cuánto dura un proceso de mediación? El proceso de mediación tiene una duración por ley de 60 días, que puede ser prorrogado a pedido de las partes que están en el conflicto o el mediador por alguna temática que haya surgido en audiencia,
pero se pueden realizar la mayor cantidad de audiencias que sean necesarias. Eso lo va a determinar también el conflicto, las partes y todos los temas que haya que tratar. ¿Cuál es la función del mediador o mediadora? Los mediadores y mediadoras son los directores del proceso. Ellos trabajan con todas las lluvias de ideas que le llamamos, que son cuáles serían para las partes la mejor solución del conflicto planteado. Aquí las partes tienen el beneficio de ganar-ganar, es decir, que sea beneficioso para ambas partes, y de esa lluvia de ideas el mediador ayuda, colabora y es el puente de comunicación para que ellas puedan lograr un acuerdo. Una vez que las partes plantean el conflicto, se le da la posibilidad a que ambas partes planteen de su lado lo que es para ellos y lo que ha significado por sobre todo este conflicto, en donde dependiendo la incumbencia que nosotros le llamamos, por ejemplo, si es una causa de familia, en donde las emociones están en lo que es el conflicto en sí y en la persona, entonces el mediador aplica estas técnicas como por ejemplo la empatía, que es realizar y ponerse en el lugar del otro, para poder entender el conflicto, porque el mediador si te tiene que ayudar y ser un colaborador en ese conflicto y ese puente de comunicación, debe entender desde lo que está sintiendo de la persona y también cuál sería la solución legal. Entonces uno tiene que equilibrar entre este sentimiento, este sentir, para que pueda desarrollarse un acuerdo también acorde a la ley. También tenemos otras herramientas, como es el rapport, que le llamamos, que hasta la postura corporal de la persona, nosotros como mediadores en la sala visualizamos, vemos, hasta lo que es lo gestual, lo no verbal, lo que no se dice, como una parte también lo expresa en su mirada, en su voz, ese tono de voz que para nosotros es muy importante. Entonces, todas estas herramientas comunicacionales, de escuchar atentamente, de que no haya interferencias, de volver a preguntar por sobre todo, ¿no? Nosotros no suponemos, nosotros siempre preguntamos y creo que esa es una de las herramientas principales a tener en cuenta en todos los aspectos de la vida, el no suponer y siempre preguntar. ¿Es necesario presentarse con un abogado o abogada? No es necesario presentarse con un abogado o abogado. Nosotros a través del ingreso directo y la ley de mediación lo deja librado a la parte. Si quiere hacerlo, debe poner los datos de su abogado en el formulario y en el caso de que se presente en una audiencia cualquiera de las partes con abogado, que queda a su criterio, la otra parte deberá también estar acompañado por abogado para que se respeten la misma equidad de derechos. En la mediación, en el proceso, cuando estamos durante el desarrollo de la audiencia, nosotros los mediadores, las mediadoras, trabajamos con las partes específicamente del conflicto, porque para eso necesitamos escuchar a la parte. Inclusive cuando yo mencionaba de las audiencias privadas que pueden realizarse, es que porque por ahí necesita comentar un tema específico y nosotros como mediadores le damos la posibilidad que hable de manera privada con nosotros, le pedimos autorización, que es lo que podemos trasladar a la otra parte, y luego hacemos la privada con la otra parte que está en conflicto y trasladamos lo que se nos autorizó. De esta manera nosotros entendemos todo el conflicto en sí y también nos permite a nosotros saber cuál sería esa mejor solución. Porque mandando un representante, el mensaje que puede dar la otra persona no es el sentir del que tiene el conflicto, ¿no? Entonces nosotros aquí en mediación, por sobre todas las cosas, predomina la comunicación, volver a comunicarse entre ellos, que ellos vuelvan a dialogar. Eso para nosotros es fundamental para que ellos sepan también, sí, este conflicto lo tuvimos, pero lo solucionamos nosotros. Esta es la manera también de diferenciarse de lo que es el ámbito judicial, porque para el ámbito judicial sí lo hacemos a través de un abogado a quien nosotros le contamos el problema y lo presenta a través de una demanda. Acá no. Esto es el beneficio también de decir, mi conflicto lo solucioné yo y yo puedo cumplir hasta acá. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Si no se llega a un acuerdo, las partes tienen la posibilidad de iniciar a través de la vía legal, con un abogado, con defensoría, cualquiera de las partes del conflicto, porque aquí en mediación podemos tratar diferentes conflictos en un solo proceso. Entonces ellos decidirán si quieren entablar la otra vía, que es la judicial, teniendo siempre en cuenta que la vía judicial tiene que ser a través de un abogado, en el cualquiera de los fueros, civil, familia, pero también tenemos la posibilidad que si ha sido la defensora que han intervenido en un proceso de mediación y lo ha derivado a través de que quiere que tratemos la causa de mediación y se llega a un acuerdo, ese acuerdo la defensora misma pide que se homologue ante el juzgado que corresponda. ¿Qué validez tiene el acuerdo de mediación?
El acuerdo de mediación para las partes tiene la validez como si fuera un contrato, ya que se plasma la voluntad de ellas. Si bien se hace bajo el paraguas de la ley, como nosotros decimos el acuerdo, porque tiene que ser en base a la ley, también se plasma la voluntad de ellos, lo que pueden cumplir, porque por eso es el beneficio para ambas partes, para que esto también tenga el efecto de que se llegue a un cumplimiento efectivo. Por eso es la validez que nosotros decimos una validez, una sentencia para ellos. A su vez, queda a criterio de ellas realizar y pedir la homologación a través del juzgado que corresponda, obviamente a través de un abogado. ¿Qué diferencia hay entre la mediación y un proceso judicial? La mediación, en primer lugar, destacar que las partes son las que tienen el protagonismo. Aquí son las partes las que, de acuerdo a lo que necesitan y a lo que pueden cumplir, se llega a un acuerdo beneficioso para ambas. Está dirigido por un mediador, pero que es solo el facilitador de esta comunicación. En cambio, en el juzgado, si bien tiene que iniciarlo con un proceso, con plazos establecidos, en donde es un proceso más rígido y que no se pueden tratar varios temas a la vez, porque para eso están los códigos de procedimiento, el juez es el que decide, de acuerdo a lo establecido en ley y a la prueba aportada, cuál es el resultado y lo que deben cumplir las partes. O sea, ya no queda a criterio de lo que pueden o no. Después, para dar otra diferencia, es que, por ejemplo, en mediación tiene menor costo, ya que nosotros aquí algunas causas pagan tasa de justicia, la mayoría, por ejemplo, causas de familias no lo pagan. En cambio, en el juzgado todos deben abonar tasa de justicia, lo que es para el aporte del colegio de abogados. Después, durante el juicio, lo que surja en gastos, en costas que se le llaman, o cuando se llama un perito. Luego, finalizado el juicio también, lo que es los honorarios. Entonces ahí nosotros tenemos menos costos. La celeridad. Aquí las audiencias, la primera audiencia, y que si se puede solucionar el conflicto, 15 a 20 días. En el juzgado tienen otro tipo de plazos para presentaciones y para resolver. Por otro lado, nosotros en la mediación trabajamos a futuro, decimos, porque como podemos trabajar varios temas y como la parte es la que plantea su solución, entonces esto da cumplimiento a futuro. En el caso del juzgado, más allá del tiempo, que es diferente, es algo que está impuesto por el juez. Nosotros tenemos aquí en mediación esto de ganar-ganar, que es beneficioso para ambos, y en el caso del juzgado siempre hay un perdedor en el juicio. Por eso nuestro objetivo en la mediación es incidir en la mejora de la convivencia y la cultura del diálogo y la paz. En este segundo episodio de Conversemos para ponernos de acuerdo, aprendimos que el proceso de mediación puede iniciar de manera directa, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. La persona que solicita la mediación debe completar un formulario con sus datos y los datos de la parte con la que necesita resolver el conflicto. Ambas son citadas a audiencia en un plazo de 15 o 20 días para que puedan dialogar y encontrar posibles soluciones a su problema con la ayuda de un mediador o mediadora. La duración del proceso es de aproximadamente 60 días y se pueden realizar todas las audiencias que sean necesarias para que las partes logren llegar a un acuerdo. Ese acuerdo convenido en mediación se equipara a un contrato en el que las partes se comprometen a cumplir determinadas obligaciones y, si lo desean, pueden convalidarlo ante el juez o jueza competente para que tenga la misma validez que una sentencia judicial. Si la causa ingresa directamente a mediación, no es necesario presentarse con una abogada o abogado y, a diferencia del proceso judicial, son las partes las que deciden cómo resolver el conflicto. Otra diferencia es que los plazos en mediación son mucho menores, como así también los costos del proceso, y, además, se pueden tratar varios temas a la vez. Finalmente, en la mediación no hay vencedores ni vencidos como en un juicio. Esto es así porque en mediación se aplica la fórmula ganar-ganar, que significa que el acuerdo convenido debe ser beneficioso para ambas partes. Agradecemos a la coordinadora de mediación, Marta González, por acompañarnos en el segundo episodio del ciclo. Y gracias a vos por escucharnos hasta el final.
te invitamos a visitar nuestro sitio web www.justiciasanluis.gov.ar y nuestra página de Instagram Mediación San Luis para que te enteres de todas las novedades provinciales de mediación. Esto fue Conversemos para ponernos de acuerdo, el podcast producido por la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis para hablar sobre el servicio de mediación, una vía diferente para que puedas resolver tus conflictos de manera pacífica. Hasta la próxima.